Un saludo a todos con mucho gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren bendecidos en victoria, que se encuentren disfrutando de este último fin de semana de este año 2024. Dios ha sido bueno para con nosotros. Dios nos ha dado tanto, nos ha bendecido. Hemos visto su misericordia, su gracia y su amor expresado hacia nosotros. Y reflexionando en este fin de año, sabemos que la vida del cristiano debe ser una vida de sometimiento, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestra manera de vivir, y ahí es donde está la bendición y la victoria de nosotros los cristianos, en la obediencia y el sometimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tener una mente resuelta, una mente enfocada en Dios y su ley para no comprometer nuestra fe y para poder andar en el camino de Dios, que nuestro caminar espiritual esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Ahora, en el mundo existen muchas distracciones, existen muchas tentaciones, pero nosotros como hijos de Dios, los creyentes en Cristo, comprados a un precio incalculable, el cual es su sangre, necesitamos decidirnos y esforzarnos cada día a andar en la senda estrecha y entrar por la puerta angosta que es Cristo. Esto no es de vez en cuando, esto debe ser una lucha diaria, constante en nosotros. No podemos bajar nuestra guardia, hermano, hermana. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, a su voz y a la dirección del Espíritu Santo. El obedecer, el atesorar la palabra de Dios en el corazón genera constante bendición, genera constante provisión, genera constante protección de nuestro Dios, y más cuando estamos bien sometidos a la dirección del Espíritu Santo. El obedecer y atesorar la palabra de Dios siempre traerá a nosotros ¿cómo diríamos?, la aprobación de nuestro Dios. Y nosotros, al honrar a Dios a través de nuestra obediencia, de nuestro amor, aseguramos nuestra comunión con Él y aseguramos nuestra morada eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero hablarte hoy en el Salmo 119, versos 113 al 120. Ahora que estamos para terminar este año, es muy importante, viene al caso esta palabra del día de hoy. Y el título de este mensaje es la bendición de decidir obedecer la ley de Dios. La bendición de decidir obedecer la ley de Dios. Como lo dije, estamos en el Salmo 119, versos 113 al 120, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Oremos. Señor, gracias por la palabra que trae a nosotros en este día, Señor. Te bendecimos y te adoramos porque eres bueno y nos hablas de una manera preciosa, Señor, de una manera precisa también, Señor, para que podamos examinar nuestras vidas. En esta hora, Espíritu Santo, toma el control de cada mente, cada corazón, de ese ambiente donde esté llegando, Señor, esta palabra, que por ella seamos, Señor, renovados en nuestra mente, transformados en nuestra manera de vivir, y que nuestro fruto sea agradable delante de ti.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. La bendición de decidir obedecer la palabra de Dios. Perdón. Estamos viendo el Salmo 119, versos 113 al 120, y ahí encontramos algo precioso en la vida del salmista. Lo primero que vemos en el verso 113 es que el salmista evitaba la compañía de aquellos, o no solamente la evitaba esa compañía, sino que no estrechaba amistad con quienes no honraban a Dios. Evitaba esas compañías que, como la palabra nos enseña, corrompen las buenas costumbres. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener relaciones interpersonales con el mundo, en el trabajo, ¿verdad? En nuestras relaciones familiares, sino por el contrario, siempre vamos a estar en este mundo y debemos ser amistosos, debemos ser amables con la gente del mundo, con aquellos que no aman a Dios, pero no podemos compartir sus hábitos, no podemos compartir sus filosofías, su forma de vivir, porque como hijos de Dios, tú y yo tenemos que separarnos y diferenciarnos del mundo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él nos dice: sean santos, así como yo soy santo. El ser santo significa el estar apartado de la corriente de este mundo, el desear obedecer, amar, el guardar la ley de Dios. Eso es ser diferentes, es estar siendo santificados por el Espíritu Santo. Ese es el amor a la palabra de Dios, lo que debe traer a nuestras vidas, y por ese amor a esa palabra de nuestro Dios debemos de vivir de acuerdo a lo que Él estableció en ella. Eso es lo que es santificarse, el querer hacer la voluntad de Dios, el decidir hacer la voluntad de Dios para vivir de acuerdo como Él lo estableció en su palabra, y así agradarle a Él en todo lo que hacemos. Y esto es lo que el salmista decía: detesto a los que tienen divididas sus lealtades, a los hipócritas, aquellos que no te aman, que dicen amarte, pero que la realidad es otra. No es que detestemos a las personas, sino es detestar la forma de vida, es detestar los hábitos del mundo, es detestar aquello que no le agrada a Dios y amar sus enseñanzas, como le dice este verso 13, y en el 14 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. No nos refugiamos en lo del mundo, no nos escudamos en lo del mundo. Nuestro refugio es el creador de todo lo que existe, como nos lo indica el Salmo 46. Si vas conmigo al Salmo 46, ahí vamos a ver algo maravilloso, y muchos lo sabemos hasta de memoria. En el Salmo 46, verso 1, el salmista nos habla de lo que significa nuestro Dios para aquellos que le amamos. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Aquí vemos que la palabra nos indica en dónde debe de estar nuestra esperanza, en dónde debe de estar nuestra confianza, como lo indica en este verso número 114 el salmista David. El 114 es muy hermoso porque está hablando del refugio que él encontraba en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, y él lo dice: tú eres mi refugio y mi escudo, como lo dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Y esto es lo que dice el salmista: aunque yo escoja amar tu ley, amarte a ti, y que los que no te aman me detesten, los que no te aman me persigan, tú eres mi refugio, yo confío en ti, tú eres mi escudo y tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Quieres tú tener una esperanza gloriosa en Dios? ¿Quieres tú tener una esperanza de vida? Ama la palabra, escudriña la palabra, memoriza la palabra, deleítate en la palabra, y ahí está la fuente de nuestra esperanza. Y esto es lo que el salmista expresa: es la fuente, es el origen
de la esperanza del cristiano, la palabra de nuestro Dios. Ahí es donde encontramos sus promesas a nuestra vida. Ahí es donde encontramos su voluntad para que podamos andar en ella. Vemos que el mundo se refugia en falsas esperanzas, en filosofías humanas o en instituciones humanas que al final de todo te llevan a la condenación eterna. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y Dios declara maldición sobre quienes ponen su confianza en la humanidad en lugar de ponerla en Él, en su poder, en su autoridad, en su santidad, en su perfección. Y Jeremías 17:5, si vas conmigo allí para que veamos la palabra de nuestro Dios. Jeremías 17:5 es muy puntual. Jeremías 17:5 dice nuestro Dios: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Ahí vemos que Dios no ve con buenos ojos aquel que pone su confianza en el hombre, en las instituciones humanas, aún en las religiones que el ser humano estableció. ¿Por qué? Porque nada de esto nos asegura la salvación. El único que nos asegura la salvación es nuestro Dios, quien envía a su Hijo Jesucristo para derramar su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y como el salmista debemos de decir: he puesto mi confianza en ti, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. En el verso 115 del Salmo 119 dice: lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Quien ama a Dios, quien ama su ley, rechaza lo que produce este mundo, rechaza lo que produce la humanidad sin Cristo en cuanto al espiritual. Por eso dice: lárguense de mi vida los de mente malvada. No es que está rechazando al ser humano, no es que odia al ser humano, sino que rechaza y detesta la corriente de este mundo, como andan aquellos que no aman a nuestro Dios. Está amando la ley, rechazando lo de este mundo, dispuesto o dispuesta a obedecer a Dios a pesar de cualquier consecuencia, aún lo más negativa que pudiera estar enfrente de nosotros, sabiendo que Dios es quien bendice, Dios es quien recompensa a quienes sufren por obedecer su ley, por obedecer su voluntad. Cristo mismo los dijo en su sermón del monte en Mateo capítulo 5 y verso 10, dice: bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mí, porque tienen grande recompensa en el reino de los cielos. Eso es lo maravilloso de amar y obedecer la ley de Dios, de despreciar las cosas de este mundo por amor a nuestro Dios. Y en el verso 116 continúa el salmista diciendo: Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. En esto vemos que aquel que pone toda su confianza en Dios, pone toda su confianza y su esperanza en Dios, en su palabra, en lo que Él nos dejó a través de ella, jamás escúchalo bien, será avergonzado, ridiculizado, sino que por el contrario, sabemos que Dios es fiel y cumple sus promesas de guardarnos, de protegernos, de prosperarnos, si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos constantes, amándole a Él y a su palabra, amando a nuestro prójimo, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso necesitamos nosotros siempre tener en nuestra mente que Dios es el que nos sostiene, porque Él lo ha prometido, y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él no va a permitir que nuestra esperanza sea avergonzada, que seamos desilusionados, como lo dice también en el capítulo 5 de Romanos. Romanos 5:5 nos lo dice. Nuestra esperanza, 5 y 6, no nos avergüenza, porque Dios ha derramado de su amor
sobre nosotros. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y las promesas de Dios de cuidarnos, vamos a verlas aquí mismo en el libro de los Salmos, pero ve conmigo el Salmo 22, Salmo 22. Ahí vamos a encontrar una de estas promesas maravillosas. Salmo 22, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios así: nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Esto es lo que va a suceder contigo y conmigo si nosotros decidimos siempre obedecer la palabra de nuestro Dios. Y aquí mismo en el libro de los Salmos, ve conmigo al Salmo 37 también. Ahí encontramos algo muy precioso en el Salmo 37. Vamos a ir al verso 18 y 19 del Salmo 37 y dice la palabra de nuestro Dios así: día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Aquí vemos la promesa de Dios. Cuando dice cuida a los inocentes, está hablando de aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que decidimos seguir su voluntad, hacer su voluntad, andar en sus caminos. Eso es lo que significa ser inocente. Estamos libres de pecado, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Dios nos ve como si nunca hemos pecado. Y por eso la Biblia lo dice así: día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre, la vida eterna, el reino de nuestro Dios, y no seremos avergonzados en tiempos difíciles. Lo hemos visto una y otra vez. Dios siempre nos ha sacado adelante. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Dios hasta este momento no nos ha dejado, querida iglesia, querido hermano. Por el contrario, ha sido más que bueno con nosotros. Nos ha bendecido a manos llenas, al punto de que hemos podido bendecir aún a otros. ¿Es cierto o no es cierto, querida iglesia? El Señor ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Y como el salmista también lo dijo, y lo puedo decir yo: fui joven y estoy envejeciendo, y no he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos e hijas que mendiguen pan. Dios siempre se ocupa de aquellos que le aman y le temen. Por eso este verso 116 es maravilloso. Señor, sosténme como prometiste, para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Nunca el Señor lo va a permitir si estamos confiando en Él y estamos siguiendo su voluntad. Verso 117 dice: 117, sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. En este verso 117 podemos nosotros ver la confianza del salmista en la protección divina. Y lo dice: sosténme y seré rescatado. No dice voy a buscar a otro rey, voy a buscar a alguien que también tenga mucha influencia en este mundo para que me ayude, para que sea rescatado. No está poniendo su confianza en el hombre, sino en la protección divina, como debemos de hacerlo tú y yo, y decirle a Dios: sosténme y seré rescatado por ti. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Esa confianza solamente viene a nosotros si tenemos una relación estrecha con nuestro Dios. Y si nos deleitamos y meditamos en su ley, es como viene a ti esa confianza en su protección. Y estas son nuestras garantías de bienestar, nuestras garantías de bendición y de prosperidad espiritual. El amar a Dios y su palabra va a causar que Dios nos sostenga y nos rescate, pero es porque estamos meditando continuamente en sus decretos, en su palabra. Y si Él nos sigue levantando, si Él nos sigue vindicando, si Él nos sigue rescatando y sosteniendo, nosotros seguimos confiando, deleitándonos, meditando y aplicando su palabra a nuestra vida. Este es el secreto de una vida victoriosa en el cristiano.
la confianza en Dios, en su palabra, y el aplicar esa palabra a nuestro diario vivir. Por eso el tema de este día precioso, la bendición de decidir obedecer la ley de Dios. Esa es la bendición que tenemos, su protección, su provisión y todo lo que viene a aquellos que aman la ley de Dios, que aman a ese Dios maravilloso que nos rescató de la esclavitud del pecado. Ve conmigo al verso 118 y 119 y dice así: pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes, lo dice con mucho regocijo el salmista. Y aquí vemos en estos versos el fin de los incrédulos, el fin de los que rechazan y detestan a Dios y su ley. Ese fin, ese destino es oscuro, es terrible, porque creen engañar a Dios con su astucia y con su sagacidad humana, sus talentos y habilidades naturales. Pero la realidad es que el hombre, cuando no ama a Dios, aunque invente la religión que pueda inventar, aunque él diga adorar a Dios en la forma que él ha escogido adorar a Dios, y no lo hace de acuerdo a como Dios prescribió en su palabra, se está engañando a sí mismo. No es una religión, no es una filosofía, es Cristo. Él dijo en 14:6 de el Evangelio según San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es donde debe estar puesta nuestra confianza. El salmista nos dice en estos versos que aquellos que rechazan y detestan a Dios son desechados por Él, porque no le sirven, no le aman, no están cumpliendo su voluntad, no están cumpliendo el propósito por el cual fueron creados por Dios, pues se han vuelto inútiles ante Él. Esto no lo dice la palabra. Cuando alguien no escoge amar a Dios, obedecer a Dios, sino que pone su yo por frente a Dios, sino que él se engrandece a sí mismo, engrandece la filosofía del mundo, se hace inútil delante de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 1:28. Ve conmigo ahí a Romanos 1:28. Muy clara la palabra de Dios que nos enseña en este verso 28 del capítulo 1 de Romanos. Dice: por esa razón. ¿Cuál razón? De que no le dieron la gloria a Dios, no le agradecieron y le adoraron como al Creador, como al sustentador y al Salvador de sus vidas. Entonces el salmista dice en el 26: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Pero más, vamos al 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y eso lo estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo. Toda la agenda malvada, perversa que está entrando en el mundo en contra de lo que Dios estableció, es porque el ser humano le dio la espalda a Dios. Pensaron que adorar y amar a Dios es una tontería. Por tanto, Él los abandonó a sus tontos razonamientos, y ahora vemos la locura en el mundo de lo que está sucediendo, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y no solo esa, sino que al final de este capítulo dice: no solo las hacen, sino que motivan, aplauden a los demás a que hagan las mismas perversidades delante de Dios. Y dice aquí: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Es lo que está sucediendo en nuestro mundo, en todo este planeta, por el hombre haber rechazado a Dios y su palabra. Por eso los hijos de Dios tenemos una garantía maravillosa en Él, de que cuando obedecemos su palabra somos bendecidos, somos protegidos, somos prosperados por Él. Nunca seremos avergonzados, sino por el contrario, Él nos va a vindicar, Él nos va a glorificar en el día de Jesucristo.
Cuando vemos que dice en estos versos, con razón me encanta obedecer tus leyes, no es que se esté alegrando del destino maldito de los impíos, sino que se alegra al ver la recompensa de aquellos que aman a Dios y su ley. Y por eso exclama el salmista, con razón me encanta obedecer tus leyes. ¿Con qué razón? Con la razón de que Dios recompensa a aquellos que guardan su palabra. Esa es la razón de obedecer. Esa es la razón de amar la ley de Dios. Es por amor a Dios, es por amor a su ley. Y al ver la recompensa, el salmista y tú y yo nos debemos de regocijar que aunque en este mundo suframos, que nos desechen, que nos marginen, que nos ridiculicen, que nos digan anticuados, mente cerrada, locos, tú y yo sabemos que nuestra recompensa es eterna, maravillosa, inmarcesible, incorrompible con Dios en la eternidad. Gloria a ese Dios maravilloso que nos amó tanto y nos salvó y ahora nos está preparando para ese día maravilloso en que envía a su Hijo por nosotros. Para terminar, el verso 120 del Salmo 119 dice así: me estremezco por mi temor a ti, quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Aquí vemos una prueba de la salvación genuina. Cuando el ser humano realmente ha sido regenerado y transformado por Dios, se manifiesta en ese amor reverente hacia Dios y su palabra. Ese amor reverente que experimentamos los hijos de Dios no es natural nuestro, sino que Dios nos lo da a través de su Espíritu Santo, como lo dice Romanos 5:5. Y ese Espíritu Santo que pone amor en nosotros por Dios causa un temor reverente a Dios, no a las consecuencias del pecado. Nosotros no decimos, ay, no quiero pecar porque Dios me va a castigar y me va a mandar al infierno. Esto no es el raciocinio de alguien que ha sido regenerado en Cristo Jesús, sino no pecamos porque si pecamos ofendemos a quien nos amó tanto antes de crear el universo, a quien nos atrajo con ese amor eterno, que nos perdonó por su gracia, no nos pagó como merecemos por nuestro pecado, por su gran misericordia, sino que nos hizo sus hijos, nos hizo sus herederos, dándonos su Espíritu Santo como garantía de nuestra glorificación. Es por eso que tenemos ese temor reverente, por amor, por agradecimiento. Eso es lo que causa un temor reverente en los hijos de Dios, en quien realmente ha sido salvo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que el apóstol Pablo le indicó a la iglesia en Filipos. Ve conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y verso 12. Ahí vamos a ver en la parte 2 del verso 12 de Filipenses 2, perdón, dice así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes. Fíjate qué maravilloso. Desde el día en que creíste, Dios comenzó a trabajar en ti para santificarte y prepararte para la vida eterna, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y aquí mismo, fíjate, vamos al verso 6. Perdón, en el 1:6 de Filipenses, si no me equivoco, verso 1:6 de Filipenses, dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, escúchalo bien, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Y ahora ve conmigo al 2:12b. Y dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En otras palabras,
Cuando obedecemos a Dios con reverencia y temor, estamos demostrando que nuestra salvación es genuina, que realmente el Espíritu Santo habita dentro nuestro y estamos dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste, pues Dios trabaja en ustedes. Como lo dijo al principio, comenzó la obra, trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Y cómo nos lo da? Por medio de su Espíritu Santo. Qué hermosa la palabra, qué hermoso lo que estamos viendo en el Salmo 119. El esforzarnos a amar a Dios, a su palabra, a obedecer, a vivir en santidad. Esto va a traer algo maravilloso a nosotros. Tenemos que tener ese amor reverente, ese temor reverente delante de Dios día con día. Y esa es la pregunta que obliga en este día, querido oyente. ¿Qué clase de reverencia tienes ante Dios? Si tu reverencia es por amor y agradecimiento, gózate porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en ti. Pero si por el contrario tu reverencia es más bien pánico a las consecuencias del pecado, de tus pecados, necesitas autoexaminarte y sentar bien tus prioridades en este día en cuanto a Dios y su santa palabra, para que tu temor esté motivado por amor a Dios, no por temor a las consecuencias, sino por temor a ofender a quien tanto te ama y a quien tú debes estar amando con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si nuestra actitud el día de hoy, si ha sido en este año nuestra actitud de esta manera como el salmista, entonces podremos estar confiados y seguros de que seremos bendecidos. Si esta no ha sido tu actitud frente a Dios y su palabra, aún hay tiempo de enmendar el camino. Termina el año como debes terminarlo, en victoria, en comunión con Dios, amando su palabra, deleitándote y meditando en ella, para que puedas tener esa bendición, su protección, para que Él te prospere, obedeciendo esa ley preciosa que Él nos dejó. Que podamos nosotros, querida iglesia, estar sujetos a la obra y la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que esa ley maravillosa que Dios nos dio sea el motivo de nuestro vivir, para agradarle en todo lo que hacemos, para que pueda Él siempre estar de nuestro lado, protegiéndonos, proveyendo para nuestras necesidades y darnos esa prosperidad espiritual que necesitamos, como el hombre del Salmo 1, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los burladores se sienta, sino que en la ley de Dios medita día y noche, para que seamos como ese árbol plantado, que siempre estemos dando fruto. Porque dice la palabra, los malos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se podrán levantar los malos y decir, no me vas a juzgar. No podrán tener ninguna excusa. Y los pecadores no podrán estar en la congregación de los justos, porque el Señor dice, conoce el camino de los justos, sus hijos, pero la senda de los malos perecerá. Serán como el tamo, como esa paja que se va con el viento. Y es lo que nos enseñaba el salmista en el 119, que nuestra actitud sea de amor y reverencia a la palabra y ese Dios que nos ama y nos proveyó la salvación. Si tú no tienes esta reverencia aún, si tú no tienes este amor a Dios, este es el día que el Espíritu Santo te está diciendo, abre tu corazón a Dios, que Jesucristo limpie tus pecados, que te dé una nueva perspectiva y que puedas gozar de la bendición de ser un hijo de Dios. Si no has entregado tu corazón, hazlo en este día. Reconoce tus pecados, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, busca un lugar donde se predique el Evangelio y adora a Dios y vive tu vida de acuerdo a su palabra. Oremos, iglesias. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Es precioso el meditar en ella, es precioso meditar en las consecuencias de aquellos que deciden obedecerte, Señor, que ser bendecidos por ti, protegidos por ti, prosperados por ti, nunca ser avergonzados, Señor.
Por eso en esta hora te pedimos, danos un corazón entendido, un corazón que te ame a ti y a tu palabra, un corazón que ande tras tus pisadas, Señor, un corazón que busque tu rostro, que podamos, Señor, cada día decidirnos a no seguir la corriente de este mundo, sino obedecer tu ley, sabiendo que un día tendremos una recompensa la cual nunca tendrá comparación ni tiene comparación, que es estar en tu presencia, recibir, Señor, esa corona de la vida, Señor, la cual has prometido a aquellos que te aman y aman la venida de tu Hijo Jesucristo. En esta hora, Señor, bendice a quien haya estado atento escuchando esta palabra. Protégele, prospérale, Señor, dale un año nuevo bendito, Señor, un año bendecido, un año próspero, un año, Señor, lleno de tu protección, de tu bendición, de tu gozo, Señor. Ayúdanos a terminar este año, Señor, en victoria. Guarda tu pueblo, guarda tus hijos, que sigamos siendo luz y sal en esta tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honor, gloria y alabanza, y a quien esperamos con ansias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ha sido un gozo estar contigo en este día. Espero que el Señor te siga bendiciendo a través de esta palabra. Sigue meditando, sigue amando a nuestro Dios. Espero que este año haya sido un año bendecido para ti como lo ha sido para nosotros. No quiere decir que no haya habido problemas, no haya habido situaciones difíciles, pero hemos visto la mano de Dios. Espero que el año próximo Dios te bendiga y te prospere de una manera especial, principalmente en lo espiritual. Recuerda, siempre oremos unos por otros, intercedamos por el mundo, porque Dios aún está salvando a aquellos que van a venir al reino de los cielos. Te amamos, la familia Méndez siempre está orando por ti. Te amamos y pedimos la bendición del Señor sobre ti y tu familia. Será hasta la próxima. Hasta pronto.